Hola, ¿qué tal amigos? Espero que todos se encuentren muy bien. En este video, señores, les voy a hablar un poquito sobre lo que es un análisis de datos y qué se necesita saber en República Dominicana para tú poder ocupar este puesto. Traigo este video porque es una de las carreras que hoy en día está siendo más demandada en todos los sectores. Todas las empresas trabajan con datos y van a necesitar análisis de datos. Y además te la traigo porque con el auge de la inteligencia artificial que estamos teniendo, hay muchas posiciones que ya no están necesitando tanto de la mano humana y según vayan avanzando, yo soy de lo que creo que muchas empresas van a reducir personal porque no van a necesitar tanto. Con la asistencia a la inteligencia artificial, ya tú sabes, se van a escasear esas posiciones. Hay muchas, no la voy a mencionar ahora, pero le digo que sí, el análisis de datos eh, va a ser muy difícil ser reemplazado por la inteligencia artificial. Siempre van a necesitar de persona humana y es algo que está pagando bien ahora mismo. Lo primero, porque la inteligencia artificial se alimenta con datos también, y esos datos tienen que esas inteligencias artificiales son entrenadas por humanos. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de esto. Un analista de datos no es más que un profesional que se encarga de recoger, limpiar, analizar e interpretar datos para ayudar a una empresa a tomar decisiones basadas en información real. Y aquí dice que en República Dominicana y en Latinoamérica en general, y nada más no en Latinoamérica, sino en el mundo, este rol se ha vuelto muy demandado en empresas de sectores como banca, telecomunicaciones, retail, salud y manufactura. Ya como le dije, todas las empresas manejan datos, quieren tomar decisiones en base a esos datos y así aumentar, qué sé yo, las ventas, reducir costos, atraer más clientes y así sucesivamente. Entonces, esto es lo que hace un analista de datos. Extrae datos de diferentes fuentes de datos, base de datos, Excel, APIs, entre otras. Limpia y transforma datos. Crea reporte o dashboard, ya sea con Power BI u otras herramientas de visualización. Detecta tendencias y patrones para proponer mejoras o soluciones. Ese es algo, ese puntico es hasta cierto punto, se lo voy a explicar un poquito más adelante por qué digo esto, apoya la toma de decisión con base en evidencia numérica. Entonces, esos son los roles de un analista de datos. Entonces, ¿cuáles son los conocimientos que tú necesitas tener, especialmente aquí en República Dominicana y Latinoamérica? Tú tienes que conocer herramientas de análisis y visualización. Power BI es la más utilizada ahora en República Dominicana. Tableau y Google Data Studio, hay una que se llama QuickLink también, se utilizan menos aquí en República Dominicana, pero en muchos lugares de América Latina sí se utilizan. Excel avanzado, eso es indispensable, tienen que saber tabla dinámica, Power Query, Power Pivot, fórmulas y demás. De base de datos tienen que conocer para tú poder escribir consultas y obtener datos desde la base de datos, ya sea en SQL Server, que es el más utilizado aquí en República Dominicana, MySQL o Postgre, que también se encuentran, pero no es tan frecuente como SQL Server, ese es el mayordomo. Lenguaje de programación, ya sea a nivel intermedio, Python es el más utilizado. Conocer algunas que otras librerías como Panda, NumPy, Matplotlib, Seaborn y así sucesivamente. Ya eso un poquito de Python aquí en República Dominicana es un poquito ya más avanzado, un nivel más avanzado, senior o un poquito mid-senior por ahí. También tú tienes que saber mucho de estadística y matemática básica, eso es indispensable. Tienes que saber de probabilidad, media, mediana, correlación, regresión y saber interpretar esos datos para evitar sesgo, porque de nada sirve tú analizar datos y que al final tus resultados estén sesgados, porque ahí tú vas a tomar decisiones pero erróneas, porque tú estás haciendo malas interpretaciones. Están sesgadas tus resultados. Y eso es un grave error y que se comete mucho, aunque ustedes no lo crean. Al final, ay, ¿por qué no obtuvimos los resultados que tú dijiste que íbamos a tener? No, básicamente porque había un outlier, había un número altísimo, vamos a decir que hubo una venta, qué sé yo,
una venta uy grandísima, fuera de lo normal, en el mes, por ejemplo, de octubre, y eso fue por una razón X. Entonces, ya para el año que viene, si tú vas a hacer un análisis en base a datos históricos, tú tienes que tomar en cuenta que en octubre sucedió algo y que eso no es lo normal en octubre. Entonces, tú tienes que quitar ese sesgo o utilizar ciertas metodologías estadísticas que por ahí hay, no voy a entrar en detalle, para tú reducir ese sesgo. Conocimiento de negocio, esta es la más importante, señores. Tú puedes saber todo lo que yo te dije anteriormente, de base de datos, de Excel, de Python, de estadística y matemática, pero si tú no entiendes el negocio en el cual tú estás trabajando, el contexto de la empresa, tú no vas a poder tomar buenas decisiones, tú no vas a poder hacer un análisis efectivo. Tienes que tener conocimiento del negocio, saber qué significan los datos dentro del negocio, qué significa cada cosa para tú poder aplicarles las herramientas anteriores. Ya sea cómo funcionan las ventas, cómo funcionan los clientes, cómo funciona la rentabilidad, cómo está organizado el inventario, qué son los tiempos de entregas y demás. Y también algo que se menosprecia, pero es muy importante, es la comunicación. Tú tienes que saber presentar los resultados que tú encontraste de una manera visual o verbal, o también redactar reportes ejecutivos o presentaciones para tú presentársela a los altos directivos, porque quizá tú entiendes un reporte que tú haces, pero las personas que no saben de Power BI o no saben de SQL, no saben de Excel, no lo van a entender. Entonces tú tienes que explicárselo como quien dice con cucharita. Entonces tú tienes que saber comunicar los resultados que tú obtuviste de tu análisis. Esto dicen que ya estos son conocimientos opcionales, son buenos tenerlo, conocer ETL, un poquito de almacenamiento en la nube, de Power Automates, ERP, 365, SAP, Business Central, que son los más utilizados aquí en República Dominicana. Esos son conocimientos opcionales, pero que también te ayudan muchísimo. Ahora, vamos a hablar un poquito del salario, que ustedes me imagino que también quieren saber. Mira, estos son los salarios. Aquí en República Dominicana, estos son los por donde ronda y realmente están muy acertados a la realidad. Para Junior, una persona recién egresado, que ellos sabe Python, Excel y SQL, por ejemplo. Vamos a decir, eso es lo básico. Entonces, están los sueldos entre 35 y 60 mil pesos en ese rango. Para una persona ya que maneja SQL, Power BI, automatiza reporte, es semi-senior, ya tú puedes proponer un salario un poquito más alto. Tú puedes decir, ok, yo quiero entre 60 a 100. Y si tú eres senior, ya domina Python, base de datos, modelos analíticos, tiene conocimiento, qué sé yo, de almacenamiento en la nube, de ERP y un poquito más. Entonces ya tú puedes pedir entre 100 a 180. 180 yo diría que mucha empresa aquí, si tú no tienes una posición de gerencial, qué sé yo, un gerente de análisis de datos, un gerente de inteligencia de negocio, no te lo van a dar. Pero 100, 110, por ahí, claro, tú puedes tirar y puedes conseguirlo. Ahora, mucha gente dice, pero ¿cómo inicio? Porque yo sé que hay muchas personas que están viendo este video y quizás no tienen todos esos conocimientos. Mira, tú no necesariamente tienes que conocer todo lo que te dije al principio para tú iniciar. Lo primero es que tú tienes que ser egresado de una universidad o estar en término, es decir, casi terminando, porque posiciones como esta no se la dan a personas que no están en una universidad o no son recién egresados o no están en término. Muy raro dársela, muy raro dársela. Entonces, tú tienes que saber Excel avanzado y Power BI. Con eso es lo primero. Tú puedes ir buscando una posición como esa de junior y tú posiblemente la vas a conseguir. Ahora, también tiene que ser egresado de las carreras, por ejemplo, de ingeniería en sistema, puede ser egresado de contabilidad, puede ser egresado o en términos, perdón, de ingeniería industrial, eh, también dije contabilidad, de alguna licenciatura en estadística y demás. Esas son posiciones que tú puedes, esas son carreras que si tú las estás estudiando, pues analiza de datos es un buen perfil para ti.
No digo que las otras también no puedan, sí, tú puedes, si tú tienes alguna especialidad en datos o algún diplomado o algún estudio, tú puedes optar por trabajar como analista de datos. Pero las que mencioné son las más, son requisitos en la mayoría de postulaciones. Más adelante vamos a ver algunos ejemplos. Dominar Python para análisis, luego que tú sabes ser avanzado de Power BI, tú puedes estudiar SQL para conectar tus reportes a base de datos. Luego tú puedes enfocarte en Python y ir creando tu portafolio de proyectos con ejemplos para cuando tú vayas a una entrevista, tú tengas algo que presentarle a los de recursos humanos o, al encargado de esa área. Siempre les gustan ver ejemplos, ejemplos de reporte, ejemplos de análisis de ventas o de clientes, o tanto en Excel como en Power BI, código de SQL y así sucesivamente. Y ya con eso tú lo vas comprando. Si tú tienes un portfolio armado con ejemplos de eso, de que ya te mencioné, tú tienes gran parte del pleito ganado. Ahora bien, también la mayoría te hacen una prueba. Para tú obtener un puesto de esto, de análisis de datos, te van a hacer una prueba técnica donde te van a poner casos de Excel, de Power BI y de SQL Server. Esos son la mayoría, esos son los tres principales. Ya Python y demás, aquí de momento no te lo ponen. Quizás ya para una posición más avanzada, ya sea un análisis de datos senior, una gerencia, sí te lo pueden poner. Ahora bien, mira, también me gustaría recargar esto. Aquí en República Dominicana hay veces eh, que suelen confundir la posición de análisis de datos. Mira, ya te dije, y suelen mezclarla con otras posiciones como ciencia de datos y como ingeniero de datos. Entonces, hay empresas que te piden todo, como que tú eres un todólogo, que tú eres un genio de los datos. Publican análisis de datos, pero piden que tú seas un analista de datos, que tú seas un científico de datos, que tú seas un ingeniero de datos, que tú seas un todólogo. Entonces, quiero recalcar eso. Y para que ustedes vean la diferencia también. Mira, ya mencionamos las funciones de un analista de datos: extracción, visualización, análisis y demás. Ahora bien, mira lo que dice esta plataforma. Los analistas, mira, los analistas de datos se centran en extraer, procesar y agrupar los datos, mientras que los científicos de datos traducen e interpretan esos datos. Es decir, van más allá de análisis tradicional y utilizan técnicas más avanzadas para construir modelos predictivos que después se transforman en soluciones. Utilizan herramientas de inteligencia artificial, de machine learning y demás para crear patrones y modelos predictivos y no tener que hacer su análisis como hacen los analistas de datos, simplemente lo hacen y lo presentan a un directivo y que se tome decisión en base a ese análisis. Eh, los científicos de datos predicen un poquito más a futuro, pero como te dije, las empresas aquí en República Dominicana muchas veces lo mezclan, porque a veces ponen a un analista de recursos humanos que muchas veces ni sabe que es un analista de datos y no es sin ofender, y piden todo ahí. Buscan un ejemplo en internet. ¿Qué hace un analista de datos? El internet le da un reguero de vaina, mezcla todo y eso es lo que ellos publican. Eh, Eso para que lo tengan en cuenta. Ingeniero de datos. Se encuentra entre los científicos de datos y los desarrolladores de software. Crea las soluciones de informática necesarias para gestionar, organizar y almacenar la información. Crean las bases de datos y las gestionan. Los analistas de datos no hacemos eso, nosotros no creamos base de datos, nosotros no gestionamos base de datos, nosotros analizamos los datos que ya crearon los ingenieros de datos y que ellos han almacenado. Pero como digo, muchas veces se tiende a confundir también. Se espera que un analista de datos sepa administrar base de datos. No, esa no es la función de un analista de datos. Ahora bien, señores, aquí es donde viene. Cuando ya tú llegas a una posición gerencial de datos, tú tienes que saber todo. Tú no puedes ser un simple analista de datos. Tú tienes que ser analista de datos, tú tienes que saber de ciencia de datos y tú tienes que saber de ingeniería de datos para que lo tengan claro. Pero ya eso es un nivel más allá. Es una gerencia. Ahora bien, vamos a ver uno que otros ejemplos aquí en LinkedIn. Yo busqué análisis de datos.
Aquí es un portal donde ustedes pueden buscar una que otras posiciones e ir aplicando. Por ejemplo, mira, analista senior de BI, dos, vamos a ver los requisitos que tienen, a ver si están pidiendo más de lo normal. Ok, graduado en ingeniería de datos, como le dije, 2 años de experiencia. Base de datos, gestión de datos, SQL, My- MySQL, Oracle, Visual Studio, Coputs, Azure, conocimiento de Power BI, Tableau, Python, experiencia en análisis de datos y visualización, conocimiento de diagrama de flujo de datos, metadatos, fuente de destino y conocimiento avanzado de Microsoft Office. Tú ves, se ceden un poquito ahí, pero está bien, se lo vamos a dejar pasar. Un analista de inteligencia, vamos a ver. Es casi lo mismo, señores. Analiza de datos, analiza de inteligencia de negocio. Entonces, vamos a ver qué piden estos. Ellos dicen que, wow, yo creo que estos se cedieron. Mira, te dicen que sepa, que sea ingeniero, profesional o técnico de informática, sistema o ciberseguridad. Monitor, bueno, eso no. Vamos a buscar otro. Data Analysis, este de aquí. Data Analytics. Mira, mira de aquí. Este dice el salario también. Bueno, este de América Latina. Es en remoto. Hay muchas oportunidades remoto también, señores. Mira, un salario de 2.000 a 2.500 dólares por mes, que básicamente es lo que yo te presenté ahorita. Eh, Vamos a ver. Te piden. Vamos a ver las cualificaciones. Vamos a ver solamente estos dos. Experiencia trabajando. Ok, mínimo 5 años de experiencia como analista de datos. Bueno, esta es una posición que te pide muchas cosas. Habilidad para presentar y crear reporte de datos. Un, un grado o un título en negocio, ciencia de la computación, estadística y demás. Y así sucesivamente. Ustedes pueden ir explorando, ustedes pueden ver también los requisitos y también ahí ustedes pueden ir viendo que ustedes tienen que estudiar y que no, para ustedes poder conseguir una posición como esta. Son básicamente lo que ya yo te presenté aquí y nada, señores. Eso es todo. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? La pueden dejar en los comentarios. Algunos y yo con gusto le voy a ir respondiendo, señor. Apoyen este canal, denle me gusta para nosotros seguir creciendo y seguir ofreciendo contenido valioso como este de hoy. Bye bye.